Hay una ley llamada Ley de Doble Riesgo, que dice que luego de ser juzgado y absuelto por un delito, uno no puede ser reacusado de ese crimen. Mi padre es inocente, se probó su inocencia. Luego de que mi padre al fin confesara, fue un gran golpe bajo. Nunca había sentido una sensación semejante en toda mi vida y creo que nunca volveré a sentirlo. Lo hizo y se salió con la suya. Fue increíble cómo mantuvo la compostura y siguió adelante. No sé cómo alguien hace eso. Él nos falló como padre. Estábamos seguros de que todo esto fue su culpa. Ella ha sido una mentirosa toda su vida y una manipuladora. No me cabe duda de que ella era la responsable de esto. Siento tanto odio por Mary Ann Shore y por lo que le hizo a nuestra familia. No tengo ninguna duda de que fue una persona cruel la mayor parte de su vida. Cuando veo estas fotos de mi padre, todavía me resulta muy difícil de creer que él hizo lo que le hizo a otro ser humano. No lo veo en él. Mi papá siempre se mostró muy feliz. Tenía una buena personalidad. Él no era una persona gruñona o triste. Se sentaba en el sofá, miraba televisión y se reía. En general parecía ser una persona feliz. Pero cuando mis padres se divorciaron en 1973 y se hizo cargo de mí y de mis hermanas, todo cambió. En público, él era un tipo muy agradable. Pero en mi casa, mi papá era bastante diferente. Yo lo consideraría un tipo controlador. Él quería que todo se hiciera a su manera. Si los quehaceres no estaban hechos a la perfección, él nos gritaba muchísimo. Cuando mi padre llegaba a casa, iba de inmediato a nuestras habitaciones para inspeccionar y ver si estaban limpias y a la altura de sus estándares. ¡Junior! Y cuando me llamaba Junior, sabía que algo andaba mal y que no sería nada bueno. Creí haberte dicho que limpiaras aquí. Se podía ver su estrés. Su rostro se enrojecía, sus venas parecían a punto de estallar. Me decía que era un estúpido. Él intentaba intimidarme, acercándose a mi rostro y me gritaba. Daba mucho miedo. No puedes seguir una instrucción, ¿cierto? Mi papá nunca nos golpeaba, pero creo que hubiera preferido unas nalgadas y seguir adelante, en lugar de que me gritaran y me reprendieran mentalmente todos los días. Y luego decía, tienes 15 minutos para limpiar esto y luego volveré a revisar cómo quedó. Más vale que no haya ni una molécula de polvo, ¿entiendes? Y cuando se iba de la habitación, me quedaba haciendo todo a mi alcance para que quedara a la perfección como él lo quería. Pero él no nos permitía usar la aspiradora para limpiar el piso. Teníamos que hacerlo a mano, como si fuera un castigo para nosotros. Fue un momento difícil en mi vida. Había días en los que no era divertido estar en esa casa. A veces hubiera preferido una paliza en lugar de tener que soportar toda esa... Fue una locura. Ok.
La primera vez que vi a Mary Ann Shore fue luego de que mi mamá y mi papá se divorciaron. Ella era su secretaria del trabajo. Ella tenía 20 y tantos y mi papá más de 30, supongo. Él hacía muchos viajes de negocios y ella nos cuidaba cuando él no estaba. Parecía agradable. Pero no tardó en hacernos saber quién realmente era. Nos hizo saber que ella estaba a cargo. Eres fan de Alice Cooper, ¿cierto? Sí, es el mejor. Sí, también me gusta. La primera vez que me di cuenta de que Mary Ann Shore no era la persona que yo pensaba que era, fue cuando me dijo que me iba a comprar todos los álbumes de Alice Cooper si yo le decía a mi padre cuánto la quería y que yo quería que estuviera en la casa. ¿Qué dices? Y si no lo hacía, le contaría sobre los cigarrillos que encontró en mi habitación. Y eso fue algo que me tomó por sorpresa. ¿Dónde los encontraste? Le rogué que no entrara a mi habitación y le dije que no era asunto suyo y que eran mis cosas. Ella me miró y luego rió. Y dijo, puedo hacer lo que se me dé la gana. Y si no haces todo lo que te diga o todo lo que pida, le contaré todo a tu padre. ¿A quién le va a creer? ¿A ti o a mí? Yo me asusté. ¿Qué podía hacer? Era un niño. Si descubría que estaba fumando, no me imagino lo que mi padre se hubiera enfadado conmigo. Estaba muerto de miedo. Tu papá vuelve mañana. Cuéntame qué decides. Hice todo lo que Mary Ann me dijo que hiciera. Le decía a mi papá cosas geniales sobre Mary Ann Shore. Todo el tiempo. Cada vez que podía. Le decía, me cae muy bien Mary Ann. Es una muy buena persona. Ella nos trata bien. Ella nos cuida. Es muy divertida. Me agrada. No deberían separarse. Y era una enorme mentira. Ese fue el gran punto de inflexión donde me di cuenta de que yo nunca iba a poder confiar en ella. Estaban sucediendo algunas cosas en la casa que generaban muchísima tensión. Cosas que no podíamos explicar y que sucedían cuando mi padre no estaba. ¿Qué hiciste con mi camiseta? ¿Qué camiseta? Mis hermanas compartían habitación y mi hermana tenía una camiseta muy linda. Y no sabemos cómo terminó en el cajón de mi otra hermana, con un enorme agujero en ella. No toqué tu estúpida camiseta. ¿Y por qué está arruinada? ¿Cómo voy a saberlo? Y entonces comenzaron a pelearse. Parecía una pelea normal de hermanos, pero estas cosas pasaban muy a menudo. Mary Ann Shore nunca hacía nada para detenerlas. Solo se quedaba mirando desde lejos. Solamente se quedaba quieta y dejaba que las cosas escalaran. ¡No me toques! No toques mis cosas. ¡Tú tampoco las mías! Más adelante nos dimos cuenta de que Mary Ann estaba haciendo todas estas cosas para generar tensión entre nosotros porque creo que ella quería a mi padre para ella sola. ¿Por qué siempre me acusas de cosas que no hice? Le dijimos a nuestro padre que era Mary Ann y por supuesto no nos creyó. Nos llamó mentirosos. Mienten. Creo que eso le jugó a favor a Mary Ann. Ella estaba manipulando la situación para poder deshacerse de nosotros. Quería alejarnos de todo para poder quedarse con mi papá y con la casa para ella sola. Pero no sabíamos que estaba fuera de control. Cuando mi hermana y yo descubrimos que no éramos quienes hacíamos esas cosas, dijimos, no somos nosotros, es Mary Ann la que está haciendo todo esto. Y, por supuesto, él nunca nos creyó. Mary Ann pasaba mucho tiempo en casa en ese momento y estaba a cargo de nosotros en esos periodos de 2 o 3 semanas en los que mi padre no estaba. Una vez, misteriosamente, apareció un agujero
en el respaldo del sofá que habíamos comprado. Era un agujero profundo y era de este tamaño. ¿Y cómo fue todo? No muy bien. Adivinen quién encontró el agujero. Marianne Shore, por supuesto. Mientras mi papá estaba en uno de sus viajes. Y por supuesto ella se lo dijo. Junior, ¿dónde estás? Ese fue uno de los días más terribles que recuerdo de mi vida en la niñez. Mi papá estaba tan molesto. Explica esto. ¿Qué? ¡Esto! Nunca había visto a mi papá tan molesto en mi vida. Creo que sus venas estaban a punto de estallar. Él estaba púrpura. Me gritó al menos por una hora. Se lo dije varias veces. Le dije una y otra vez que no lo había hecho. ¿Por qué lo haría? No tiene ningún sentido. ¿Por qué haría un agujero en el respaldo del sofá? ¿Quién podría hacer algo así? Y ahí estaba Marianne Shore, callada como una tumba, mirando hacia abajo con una especie de sonrisa de satisfacción en su cara. No decía nada, no levantaba la mirada. ¿Y ella? De seguro fue ella. Deja de culpar a Marianne por todo. Mi padre era muy inteligente, pero no podía pensar por la ira. ¡Vete de aquí! Marianne Shore tuvo mucho éxito en abrir estas grandes brechas entre mis hermanas, yo y mi padre. Lo siento tanto. Recuerdo estar sentado en mi habitación y llorar por horas y horas, y en ese momento mi mente fue a un lugar oscuro. ¿Qué puedo hacerle a ella para que todo cambie? Creo que es lo más cerca que estuve de querer matar a alguien en toda mi vida. Realmente quería verla muerta. Estaba harto. Pero soy inteligente, no voy a matar a nadie. Pero a veces la mente puede ir a lugares oscuros y malos. Yo solo quería escapar. Necesito un momento, por favor. No esperaba esto. Esto me llevó de vuelta a un lugar muy oscuro. Ellos rompieron muchas veces y nunca duraban mucho. Siempre volvían a estar juntos. Pero cuando terminaron definitivamente, creo que yo tendría unos 15 o 16 años. Estábamos solo mi papá y yo. Mi hermana mayor se graduó de la secundaria y se mudó. Y mi otra hermana hizo lo mismo luego de graduarse, claro. ¿Te vas otra vez? Sí. Mi papá dijo, oye, tengo un viaje al exterior y será más largo que de costumbre. Serán más o menos unos 30 días. Y no estoy seguro de cuándo voy a volver. Esta vez será diferente. Volveré en un mes más o menos. ¿Está todo bien? Todo está bien. Y por lo general cuando mi papá se iba, llamaba un par de veces para saber cómo estábamos y siempre nos dejaba con alguien. Pero esa vez solo me dio dinero para las compras y él solo me dijo, cuida la casa. Te veré cuando vuelva. Él no me dejó a cargo de nadie, lo cual fue raro, fue muy extraño. Se fue y no supe nada de él hasta el día en que volvió. Años después, hablando con el abogado de mi padre, descubrí que él había ido a prisión en ese periodo, por 30 días. Había sido acusado y condenado por evasión de impuestos. Y aparentemente, cuando terminaron en serio, Marianne dijo que ella se iba a vengar. Marianne lo había denunciado por evadir sus impuestos. No estoy seguro de que mi papá supiera que ella era la que lo había denunciado, pero cuando mi papá bajó del taxi que lo trajo a casa, Marianne Shore estaba con él.
La primera vez que conocí a Brenda, yo trabajaba en un bar y él fue quien la trajo. Me la presentó y tomaron un par de tragos. ¿Novia? Brenda, mi hijo Michael. Era una persona muy callada. No decía mucho, tenía una sonrisa hermosa y era muy agradable. Era tan diferente a Marianne, era una bocanada de aire fresco. Yo pensé, wow, por fin conoció a alguien que parece una buena persona, muy amable, muy genuina. Parecían estar muy felices juntos. Estamos conociéndonos. Me alegro. Pensé que no volveríamos a ver a Marianne Shore. Esta es una fotografía de Brenda y él. Él se ve muy feliz, pero ella no tiene una sonrisa tan grande en su rostro. Se la ve como indiferente. Y no sé si es porque en ese momento estaban teniendo problemas. Creo que quizás ella no estaba tan feliz como él en la relación, eso pienso. Podría estar equivocado, pero es lo que veo en su rostro. Hubo una noche en la que mi padre me pidió que fuera a cenar a su casa porque tenía que hacernos un anuncio. Todos estábamos en la mesa. Mi abuela estaba ahí, mi tía estaba ahí. Tengo buenas noticias. Y entonces él nos anunció que le había pedido a Brenda que se casara con él y ella aceptó y él le dio un anillo. Le pedí matrimonio y dijo que sí. Todos nos alegramos mucho y lo felicitamos, pero la parte extraña fue que ella no estaba ahí. Por lo general, cuando uno hace este tipo de anuncios, la pareja que elegiste suele estar ahí. Son buenas noticias, papá. ¿Dónde está Brenda ahora? No pudo salir del trabajo todavía. Ahora que lo pienso de nuevo, fue muy extraño que Brenda no estuviera con él cuando hizo este gran anuncio a nuestra familia. Pero pensé, bueno, así es como él hace las cosas. Así es como mi papá actúa. Di por sentado que era por lo extraño de su personalidad. Aún no tenemos una fecha, pero apenas la tengamos, vamos a decírselos. No tenía ni la menor idea de que ella le había devuelto el anillo o que también había pedido cancelar el compromiso. Ninguno de nosotros se imaginaba nada de eso, nunca nos lo dejó en claro. Y solamente salió a la luz días después de que Brenda desapareció. Yo estaba trabajando en el bar como siempre y recibí una llamada. ¿La taberna? Era mi padre. Él estaba llorando y decía que Brenda estaba desaparecida y que no la encontraban. Oye, cálmate, por favor. ¿Qué sucede? Nunca había escuchado a mi padre llorar. Y estaba desconsolado. Y estaba llorando como loco. Ok, iré en cuanto acabe mi turno. Terminé mi turno y fui a la casa de mi padre y mi abuela estaba ahí y mi tía también estaba. Estaban sentados en la mesa de la cocina y mi papá lloraba sin consuelo. Papá, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Desapareció Brenda. Nunca había visto a mi padre en ese estado. Él nos contó que ellos habían pasado el día juntos, que habían ido a uno de sus lugares favoritos a comer y que luego ella se había ido a su casa. Dijo que me llamaría cuando llegara y nunca lo hizo. La policía encontró en la carretera su auto esa noche y tenía un neumático desinflado. Habían asaltado el auto y también encontraron sangre y la radio había sido robada. Aún no hay señales de ella. No sabían lo que le había pasado y él temía lo peor. Toda la situación fue muy incómoda. Vi a mi padre llorar desconsoladamente por su desaparición. Él decía, se ha ido, es probable que esté muerta. Relájate. Se repetía una y otra vez, no sé qué voy a hacer sin ella, la amo tanto. Se
se fue. Lo sé. Ahora que lo pienso, era demasiado sobreactuado. Cuando encontraron el auto de Brenda en la carretera, había sangre en el asiento y la radio no estaba. No era la sangre de Brenda, ni era la sangre de mi padre. Era la sangre de un desconocido que había encontrado el auto en la carretera y había robado la radio en ese momento. Eso descolocó la investigación desde el principio. La familia de Brenda no quería para nada a mi padre, así que estaban completamente convencidos de que él era quien lo había hecho. Siempre le reiteraban a la prensa de que él seguía siendo su sospechoso número uno. La atención se centró en mi padre. Todos los días había artículos en el periódico sobre la investigación y mi papá. Pero a mi papá nunca, jamás se lo vio, ni un poco preocupado por eso. Estaba muy convencido de que era inocente, y así era como se mostraba. Cuando terminé de prepararme y vestirme para ir a trabajar, yo abrí la puerta, tomé el periódico y cuando abrí ese periódico, leí que habían hallado el cuerpo de Brenda. Ahí estaba la foto de mi padre y decía Melvin Ignatov arrestado por el homicidio de Brenda Schaefer. Un enorme titular. Quedé helado. No podía creerlo. Por supuesto, corrí a encender el televisor y de lo único que hablaban las noticias era de mi padre y su arresto. Él fue acusado de asesinato. Todavía no lo creía, pero era devastador ver eso. Parecía muy surrealista. No podía creerlo. Mary Ann llevó a la policía hasta el cuerpo, así que ahora tenían más. Y fue una sorpresa porque nosotros no teníamos ninguna idea de que Mary Ann Shore seguía siendo parte de la vida de mi padre para nada. El FBI y la policía habían estado rastreando a mi padre y habían intervenido su teléfono. Y Mary Ann Shore vivía en una casa con un bosque detrás. Ella llamó a mi padre y le dijo que estaba muy preocupada porque iban a desarrollar esas tierras y que iban a encontrar el lugar donde ellos dos la habían enterrado. La policía fue la que presionó a Mary Ann Shore y ella finalmente se quebró y dijo, yo los puedo llevar a donde está el cuerpo. Mary Ann Shore les dijo que mi papá mató a Brenda. La mató con cloroformo. Así fue como ella murió, asfixiada, luego de que él abusara sexualmente de ella y la torturara. Es espantoso. Cuando nos enteramos de que Mary Ann Shore había estado involucrada y que ella misma había llevado a la policía hasta el cuerpo, una idea vino a mi cabeza. Ella lo hizo. Mi papá no tuvo nada que ver con eso. Fue Mary Ann Shore. Ella está lo suficientemente loca como para querer matar a Brenda, porque quería a mi papá. El cuerpo estaba enterrado en el bosque, detrás de la casa que ella rentaba. No teníamos ninguna duda de que él era inocente. Él era inocente, él no lo hizo, fue Mary Ann Shore. La primera vez que vi a mi padre luego de que fuera arrestado, las cosas que él me dijo realmente me tranquilizaron mucho. No tuve nada que ver con esto. Yo no lo hice. Esto es obra de Mary Ann Shore. Estoy absolutamente convencido de eso. Sé fuerte. No te preocupes por nada. Todo esto se resolverá. Ambos sabemos quién hizo esto. Ella me tendió una trampa. No mostró ninguna señal de angustia o desolación. Tenía una calma total.
y estaba muy confiado. Me sentí muy bien con lo que iba a pasar con mi papá. Saldré de aquí pronto. Ok. Nos vemos pronto. Pero ahora que lo pienso, él no dijo nada sobre Brenda. Habló más sobre Mary Ann y que no podía creer que ella le hiciera eso en lugar de estar afligido por lo que le pasó a Brenda. Yo creo que nunca le pregunté a mi padre si él había matado a Brenda. Nunca hice esa pregunta. ¿Tú mataste a Brenda? Durante su juicio original por el asesinato de Brenda Sue Schaefer, Mary Ann fue la testigo estrella. Yo no estuve en la sala para su testimonio porque yo era el aval de personalidad de mi padre. Pero luego leí el testimonio en el periódico porque la prensa cubrió todo el caso. Mary Ann alegó que él había secuestrado, abusado sexualmente, torturado y asesinado a Brenda Sue Schaefer. Y también declaró haber ayudado a acabar el pozo donde mi papá y ella enterraron a Brenda. Mi papá llevó el auto hasta la autopista y ella lo siguió en otro auto. Él salió, tomó un cuchillo común de cocina y cortó el neumático. Y luego se subió al otro auto. Y entonces se fueron. Pero, ¿dónde estaba la evidencia de todo esto? Nunca encontraron ninguna evidencia de ADN en Brenda. No había pruebas de nada. Mary Ann Shore dijo que tomaron fotografías de todo, pero la policía registró esa casa 2 veces y no encontraron nada. Ella siempre fue una gran mentirosa. No confiábamos en ella y no teníamos ninguna duda de que ella había matado a Brenda. Ni el infierno tiene la furia de una mujer despechada. Esa era la defensa de mi padre. Si Mary Ann Shore no podía tener a Mel Ignato, nadie podía. Ella le tendió una trampa y todos caímos y pensamos que ella iba a destruir a mi padre, cueste lo que cueste. Esta es Mary Ann Shore durante el juicio en el estrado, contando la historia de lo que ellos le hicieron. No derramó ni una lágrima, no tenía emoción alguna, pero insistió en que ella no había matado a Brenda Sue Schaefer. Intentó culpar a mi padre. Yo no tuve nada que ver con esto. Él es culpable, él lo sabe y yo lo sé. Y nadie le creyó. Nadie. El jurado no le creyó ni una palabra. Es difícil ver esta fotografía. Seguro tenga pesadillas esta noche. Me resulta difícil ver esta fotografía porque me asusta. Su mirada, su rostro, definitivamente para mí no se ve como una persona normal. Yo veo que tiene una mirada desafiante aquí. La mirada en su rostro en esta fotografía me recuerda a algunos de los momentos en los que mi padre solía gritarnos, como el episodio del agujero en el sofá donde nos culparon a nosotros y ella estaba ahí. Esa siempre fue su mirada. Era malvada, mira esto, creo que esta no es la mirada de alguien que muestra algún tipo de remordimiento. Cuando veo esta fotografía pienso, yo ayudé a Mel a matarla, cavé el pozo y quedaré libre. Cuando lo declararon no culpable, yo sentí que me habían quitado un enorme peso de los hombros. Fue realmente increíble poder sentir esa reivindicación.
Desde el principio supimos que él no lo había hecho, y esto nos daba la razón. Se notaba que él estaba muy emocionado, y luego llegó la alegría. La foto de la alegría. Esta imagen es del día siguiente a que fuera absuelto. Hubo una gran conferencia de prensa justo en la escalinata del juzgado. Y se ve que está feliz. La mirada en su rostro de alivio. Y yo estoy junto a él. Estábamos absolutamente extasiados. Lo declararon inocente. Estuvimos con él. Ese fue un gran día. Ver esta fotografía ahora, sabiendo lo que sabemos, solo quiero darle una paliza. Odio decir que es mi padre, pero por favor, qué gran mentiroso, ¿saben? No pueden ser. Mary Ann Shore había hecho un trato con un abogado de la Commonwealth para poder testificar contra mi padre, para obtener una indulgencia. Creo que pensó que al final no iba a cumplir ninguna condena. Pero, si no me equivoco, estuvo 2 o 3 años en la penitenciaría federal. Cuando mi papá fue arrestado, nos dimos cuenta de que teníamos que vender su casa, su auto, su barco, sus posesiones, para poder pagarle a los abogados. Así que, cuando mi padre salió, vino a vivir conmigo. No salía mucho al mundo exterior. Básicamente se quedaba en casa. 9 meses después, un jueves, cuando yo tenía noche de bolos, mi papá estaba sentado en el sofá mirando televisión. Mi papá se quedaba hasta largas horas de la noche, así que sabía que estaría despierto cuando volviera. Creo que llegué a eso de las 11:30 de la noche. Cuando entré, vi la luz encendida, el televisor encendido, y vi que había dejado media soda sin terminar en la mesa junto al sofá. Pero él no estaba ahí. Hola, papá. Volví. Me pareció extraño, pero debía estar abajo, en la lavandería. Que descanses. Me fui a dormir. Y cuando desperté, las luces y el televisor seguían encendidos. Papá. Pero mi papá no estaba. Vi mi teléfono y vi que tenía todo tipo de mensajes en la grabadora. Mike, ¿viste las noticias? Llámanos, por favor. Creo que uno era de mi tía. La llamé y ella me dijo, Mike, arrestaron a tu padre otra vez. ¿Cómo que arrestado? Me dijo que encontraron la evidencia que lo implicaba con el asesinato de Brenda. Encontraron la película con las fotos que Mary Ann Shore dijo que se habían tomado. Estaba en su antigua casa. ¿Cómo es eso posible? El nuevo dueño de aquella casa quería cambiar la alfombra. Así que ellos llamaron a una compañía para hacerlo y cuando estaban arrancando la alfombra, ellos encontraron un ducto de aire escondido en el piso. La compañía encontró una bolsa con joyas y una película sin revelar. Y conociendo la historia de la casa, llamaron al FBI de inmediato. Luego te llamo. Cuando la revelaron, vieron que estaba ahí todo lo que Mary Ann Shore les había dicho. Estaba diciendo la verdad. Pero nadie le creyó. Toqué fondo. Sentí como si el boxeador más grande de los pesos pesados me hubiera golpeado en el estómago y no lo pude soportar. Solo caí al suelo. Cuando finalmente descubrieron la más dura y real evidencia, la pistola humeante, por así decirlo, que demostraba que mi papá le hizo todo eso a Brenda,
no pudieron reacusarlo por asesinato. Una vez que eres juzgado y absuelto por un delito, no pueden volver a acusarte por ese mismo crimen. Pero el gobierno federal no se iba a rendir. Ellos ahora lo acusaban por perjurio. Fui al juzgado. Mi papá había accedido a admitir todo. Se puso de pie en el estrado de la corte y él admitió cada detalle. Dijo que lo sentía. Ese fue un día duro. Fue sin dudas el peor momento de toda mi vida. No puedo decirles lo molestos, lo enfadados, lo decepcionados que estábamos todos. Cuando mi papá fue declarado culpable de los 2 cargos de perjurio en el juicio federal, fue sentenciado a 9 años en la prisión federal. Al final pasó menos de 7 años en prisión. Para mí es difícil porque yo creo en la pena de muerte. Creo que si tú matas a alguien, no deberías seguir viviendo. Realmente creo que mi padre debería haber sido condenado a muerte por eso. La familia de Brenda no tuvo el privilegio de ver lo que debería haberle pasado a mi padre. Yo no vi a mi padre por 7 años. No lo fui a visitar a la prisión federal. No quería ir porque me sentí tan traicionado y tan usado. No había forma de que fuera a visitarlo. Podía pudrirse en el infierno. Me preguntó si podía vivir conmigo. Lo pensé por bastante tiempo, pero luego decidí que probablemente era lo que yo debía hacer. Él era mi padre y necesitaba un lugar donde vivir y no tenía dónde ir. Mi papá y yo tuvimos algunas conversaciones sobre lo que sucedió y él se disculpó conmigo y lo hizo varias veces y lo hizo cara a cara, pero nunca profundizamos mucho sobre ese tema. Y creo que yo nunca le creí cuando dijo que aceptaba su responsabilidad. Mi papá se quedó conmigo entre 9 meses y 1 año luego de que salió de la prisión federal. Yo creo que nunca pude perdonarlo. Lo quería suficientemente como para cuidarlo y hacer lo que tenía que hacer cuando él ya era mayor. Pero a decir verdad, creo que nunca lo perdoné por lo que él hizo. Cuando mi padre se mudó, yo iba a chequear cómo estaba todo el tiempo. Un lunes por la mañana, camino al trabajo, decidí pasar por su casa para asegurarme de que todo estuviera en orden. Hola, papá, abre la puerta. Golpeé la puerta y nadie respondía, pero su van estaba en la entrada. Así que abrí la puerta y vi una escena espeluznante. Vi una mesa de vidrio rota y había sangre por todos lados. Y pensé, oh rayos, esto no está nada bien. Su andador estaba en el piso y una de las patas estaba doblada. Se notaba que de seguro lo estaba usando y colapsó y él se cayó sobre la mesa de vidrio. Seguí el camino de sangre y llegué a su habitación. Entré en la habitación, abrí la puerta y ahí estaba él contra la pared, en el suelo. Él cayó sobre esa pequeña mesa de vidrio, se cortó el brazo muy mal y murió desangrado en su apartamento. No fue al teléfono para pedir ayuda. Yo creo que él decidió que era su momento de dejarse morir. Cuando yo vi a mi padre en el piso y toda esa escena, honestamente me sentí aliviado.
En mi mente yo sentí, ¿acaso esto finalmente terminó? Saben, por fin podemos todos en esta comunidad olvidar esta pesadilla horrible que él causó. Fue una forma horrible de morir, pero creo fervientemente en el karma. Cuando Mary Ann y mi papá asesinaron a Brenda, la tuvieron atada a una mesa de vidrio. Y al final fue una simple mesa de vidrio lo que mató a mi padre. Eso es karma. La definición del karma. Eso lo mató. Recuerdo escuchar sobre la muerte de Mary Ann Shore. Sucedió no mucho tiempo después de quedar en libertad. Murió de cáncer o por un ataque al corazón. El rol de Mary Ann Shore en todo esto es algo que me cuesta mucho olvidar. Hasta el día de hoy sigo creyendo que ella hizo que mi padre matara a Brenda. Su única meta en la vida era estar con mi papá y hubiera hecho todo lo posible para que eso fuera posible. Él lo hizo, pero creo que fue ella quien lo animó a hacerlo. A lo largo de los años yo pensé mucho en lo que pasaba por la mente de mi padre cuando decidió matar a Brenda. Y lo único que se me ocurre es que ella era la cereza del postre de la vida perfecta que él creó con una linda casa y un lindo auto. Era un hombre súper exitoso que estaba en la cima del mundo. Y cuando ella decidió terminar con él, creo que eso destruyó sus sueños. Creo que él solo perdió la cabeza, pero incluso hoy sigo sin poder realmente entenderlo. Trato de no enfocarme en eso, porque la ira no es buena para uno, pero siento tanto odio por Mary Ann Shore y lo que le hizo a nuestra familia. Fue una persona malvada, la mayor parte de su vida. Y no sé cómo lo convenció de hacer esto, pero estoy seguro de que fue ella la que maniobró todo lo que sucedió.